Bien, las fuentes oficiales parece ser que ya calculan aproximadamente unas 50.000 personas que han cruzado desde Marruecos hasta España, hasta Ceuta, en una ciudad de 80.000 personas, lo cual evidentemente todos sabemos que resulta insostenible. Dada la circunstancia, dada la coyuntura, me apetece hacer este vídeo un poco para explicar con un análisis lo más estructural y general posible, porque tampoco se puede pormenorizar mucho, lo que está pasando y por qué, tal y como indica el título de este vídeo, creo que es una circunstancia irresoluble, sin solución, y que anuncia otro componente más del colapso de Occidente como civilización, pese a que eso ya entraría dentro de un contexto mucho más general que no viene al caso en este vídeo. Lo que me gustaría hacer es primeramente delimitar tres aspectos concretos a partir de mi análisis propio personal, lo que yo creo que son los 3 puntos, las 3 aristas más importantes del conflicto migratorio, a partir de la geografía, a partir de la geopolítica y a partir de la política. De manera, intentaré muy sucinta para tampoco extenderme mucho en cada uno de los 3 puntos, pero empezaremos por el primero. Tiendo mucho esto a explicarlo a mis alumnos de geografía. Alguno y alguna que vea este vídeo seguramente así lo podrá atestiguar. El papel de la geografía es clave, ¿no? Poder delimitar cómo están los elementos dispuestos en el mapa resulta absolutamente fundamental para entender un poco de qué va todo esto. Bien, estamos hablando del estrecho de Gibraltar, ¿vale? No estamos hablando de nada más, estamos hablando del control de un punto estratégico del mapa en los conflictos en los que nos encontramos hoy en día, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema del estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, etcétera, etcétera. Creo que ahora ya todos somos un poco más conscientes de que los estrechos forman parte de estrategias muy concretas y de agendas políticas y militares muy específicas, porque son importantísimos. Entonces, en el momento en el que nos encontramos, cuando hablamos de Ceuta, cuando hablamos de Melilla, no hablamos de 2 enclaves españoles en África, simplemente hablamos del control del estrecho de Gibraltar y de todo lo que ello supone. ¿Vale? Entonces, primeramente, un mapeo muy simple, muy general. Primera cosa, la parte geográfica. No hay que obviar nunca la parte geográfica ni la parte del relieve para entender un poco, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? En segundo lugar, y tratamos ya una cuestión un poquito más polémica, no tan positivista como lo que viene siendo la geografía, es la parte más geopolítica, ¿no? Es decir, podríamos también trasladarlo, si queréis, a la política exterior del gobierno español en relación con este conflicto, siempre para intentar entender el segundo punto de lo que aquí me refiero. Bueno, quiero resumir este aspecto en 3 puntos concretos, 3 puntos fundamentales que creo que serán importantes para entender a lo que me refiero. El primero de ellos es evidentemente la guerra de Ucrania y los esfuerzos militares y mediáticos, culturales, si se quiere, incluso que desde el gobierno y desde todo el aparato del régimen del 78 se nos está intentando inculcar a los españoles, desde que Rusia y Ucrania entraron en conflicto en el año 2014, no en 2022. Bueno, ingentes, incalculables, cantidades de dinero y de movilización del ejército para poner el ejército en el mar Báltico para que Rusia no invada a Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, etcétera, suponiendo que el enemigo ruso es realmente una amenaza existencial para España. Bueno, primer contexto geopolítico a tener en cuenta, ¿no? El envío de tropas y de cantidades ingentes de dinero masivo a la guerra de Ucrania para combatir, repito, al enemigo ruso, y le pongo todas las comillas que hagan falta, sin pelos en la lengua. El segundo concepto alrededor de la geopolítica es evidentemente el de la guerra de Irán, ¿no? En cuanto a la guerra de Irán, el gobierno español ha llevado a cabo varias estrategias narrativas que no pasan de ahí, ¿vale? Que no son más que estrategias narrativas, como por ejemplo el tema de que España entorpece el uso de las bases militares de Rota y Morón de Estados Unidos para atacar a Irán, ¿vale? En ese contexto lo que sucede es algo que a Israel le toca bastante las narices, que es que España de alguna manera entorpece de alguna manera la cruzada contra el régimen de los ayatolás, ¿no? Estados Unidos e Israel, por tanto, pese a que, repito, luego en la práctica eso no se traduce en absolutamente nada, está sonando camión de la basura, perdón, pero no voy a parar el vídeo, como digo, pese a que luego en la práctica eso no se traduce en nada, ya solo discursivamente hablando, a los megalómanos come niños pedófilos de mierda como Trump y Netanyahu, eso ya les toca el orgullo, les toca un poco lo que viene siendo la moral, e implica que hay que de alguna manera situar a España como enemigo concreto a batir, ¿sí?
Y la tercera coyuntura es una especie de equilibrio funambulista, literalmente insostenible, la política exterior española para intentar, como digo, equilibrar su posición frente a Marruecos y su posición frente a Argelia, dos enemigos íntimos en la zona del Magreb. ¿Cómo lo hace? Bueno, con Marruecos evidentemente cediendo al chantaje migratorio, tal y como hoy en día estamos discutiendo a partir de, bueno, por ejemplo, la cesión del Sáhara Occidental, la cesión de básicamente varios territorios para que Marruecos pueda hacer con ellos lo que quiera y con su población, ¿sí? Evidentemente también a partir de tener literalmente gente a sueldo de Rabat, velando por los intereses de Marruecos antes que por los intereses de España, etcétera, etcétera. Pues esa parte, ¿no? Ese intento de conjugar esa política exterior con Marruecos se tiene que hacer de alguna manera sostenible, lo que digo, repito, es insostenible porque no se puede, con una posición de alguna manera benevolente con Argelia. ¿A qué me refiero con esto? Argelia, ¿sí? Como bien sabéis de algunos otros posts o de estar medianamente informados, es una potencia gasística brutal que para España pues, y para Europa evidentemente resultaría o puede resultar, o de hecho resulta en algunos casos, espectacularmente numerosa en cuanto a cantidades de gas natural para suplir sobre todo la deficiencia del gas ruso a partir de la guerra de Ucrania. Entonces, llevarse bien con Argelia es una de las cosas que está intentando volver a hacer el gobierno español. La semana pasada misma, por ejemplo, hubo una serie de acuerdos y de recuperación y de alguna manera recomposición de relaciones, porque Marruecos y Argelia pues han intentado jugar un poco ese papel siempre de quién ocupa el vecino o el papel de socio preferente en el Magreb para España, ¿no? Se han intentado, como digo, los españoles y los argelinos recuperar esas buenas relaciones, porque los argelinos evidentemente estaban recelosos con el tema del Sáhara Occidental y con la postura de España frente a Marruecos. Entonces ese equilibrio que me resulta para mí bastante insostenible es la tercera pata de esta parte geopolítica, que yo creo que seguirá siendo insostenible durante mucho tiempo, a no ser que en Argelia haya un cambio de régimen, dadas las circunstancias que están sucediendo ahí detrás de Argelia, a partir de bueno, una economía bastante estancada, un gobierno muy opaco, militarizado, una escasa diversificación de la economía, todo muy centrado en el gas. Entonces, bueno, ya veremos a ver si a Argelia no le montan al Jolani 2.0 y echan al gobierno para poder otro gobierno títere, pero de momento, tal y como están dispuestos los elementos materiales hoy en día, es insostenible mantener un equilibrio entre Argelia y Marruecos, ¿vale? Sería la tercera pata geopolítica dentro de lo que aquí consideramos importante para el conflicto migratorio, no perdamos el hilo. Y el tercer aspecto, la tercera arista, la tercera estrategia, forma parte del contexto político, ¿vale? El contexto político interno español, si se quiere política interna, no política externa. Bueno, el PSOE ya sabemos que afronta desde hace bastantes meses, bastantes años incluso, escándalos políticos de toda índole, desde lo de Zapatero recientemente, lo de Begoña, hasta, como digo antes, pues reconocerse que se tiene políticos a sueldo de Rabat, de un enemigo literalmente en la frontera sur, pero bueno. Pero no obstante, yo creo que uno de los acontecimientos que realmente pueden poner en jaque un poco el poder del PSOE y de Pedro Sánchez es precisamente uno como lo que está sucediendo aquí en Ceuta, ¿vale? También os digo que yo creo que el PSOE puede ser que tenga un as en la manga, ¿vale? Aunque ese as en la manga suponga, ojo, se viene triplazo, ¿vale? Suponga venderle el país a BlackRock. Y antes de que algunos alumnos y algunas alumnas, que yo me los conozco ya, me acusen de conspiranoico, voy a dar una serie de datos, ¿vale? Que confirman de alguna manera esta hipótesis que yo tengo, que yo llamo que es un triple, para deciros que quizá el PSOE, a partir de la venta del país literalmente a BlackRock, pueda estar jugando de alguna manera de forma muy turbia una estrategia para poder adaptarse a este plan que entre Marruecos y otro tipo de actores internacionales, como diré después, creo que han orquestado contra España. Bueno, antes de nada, BlackRock. BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, ¿vale? Maneja una cantidad de dinero que multiplica por 8,5 la cantidad del PIB que tiene España, ¿vale? Si BlackRock fuera un país, sería el tercer país con el PIB más grande, solo superado por Estados Unidos y por China.
BlackRock es el cuarto socio inversor en la industria armamentística que Israel está utilizando para masacrar a Gaza. BlackRock es el segundo mayor inversor de Palantir. Buscar lo que es Palantir. Googlear Palantir. Empresa Palantir. No hay tiempo en este vídeo para definir lo que es Palantir, pero BlackRock y Palantir juntitos, ¿vale? Repito, sé que esto puede parecer conspiranoico, sé que esto de venderle el país a un fondo de inversión, ¿esto qué significa? ¿Estás loco? ¿Estás conspirando? Bueno, váyanse a la noticia del 7 de julio, hace menos de un mes, en El País. Literalmente, el líder de BlackRock decía, bueno, El País decía, BlackRock enloquece con la bolsa española. Es nuestra principal apuesta mundial. ¿Vale? ¿Y ahora qué tiene que ver todo esto? ¿Qué paranoia tengo yo en la cabeza para decir que Pedro Sánchez le puede vender el país a BlackRock para salir airoso de esto que estoy diciendo? Ya he dicho, o ya he podido de alguna manera cruzar datos, ¿no? Y ver cómo BlackRock realmente tiene un interés prosionista a nivel internacional y cómo esto puede estar afectando al plan que yo digo está orquestado contra España a partir del concepto de la migración y de la instrumentalización de los migrantes. Pasa una cosa, pasa que igualmente toda la oposición que tiene el PSOE es tan denigrante, tan absurda, que es bastante complicado que aún así, con todo esto, ¿sí? Con todas estas hipótesis, que algunas serán refutadas, otras serán verificadas, pierda el poder. Es bastante complicado. Un repaso muy rápido. La izquierda real ni está, ni se le espera, ni puede existir, ni coexistir en una democracia liberal burguesa en particular, en general, ni en el régimen del 78 en particular. Punto, ya está. ¿Vale? La izquierda real, no, es imposible. ¿Sí? La segunda parte es este progrerío, ¿no? Digamos que de izquierda a derecha, ¿no? Este progrerío aburguesado, pijo de Podemos, los comuns, Esquerra Republicana, Sumar, Restar, Dividir, como coño se llamen, ¿sí? Estos no tienen ni siquiera cojones ni ovarios a adoptar bien ni analizar de forma estructural el concepto de la migración. Por tanto, dentro de este contexto, políticamente hablando, tampoco tienen nada que decir. Del PP me da un montón de pereza hablar, ¿vale? Pero del PP diremos cuatro cosas. Es un partido que ahora mismo está jugando una especie de funambulismo, ¿no? Entre esa moderación clásica y ese extremismo venido de Vox, intentando ahí de alguna manera como ubicarse en el panorama político y geopolítico. Tampoco creo que tenga muchas herramientas para poder de alguna manera afrontar un problema como este. Y además es que sus líderes políticos son memes, o sea, Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo, si son alternativas a un gobierno como el de Pedro Sánchez, son memes. Pero es que, también es verdad, también os digo, recordad que estamos en la era de los memes, y en la era de los memes, quien hace la caricatura más grande es el que triunfa, así que vete tú a saber. Si no, miren a Milei, vete tú a saber. Y por último tenemos en el lado opuesto a esa extrema izquierda que no puede existir, esa extrema derecha que sí que puede coexistir con el régimen porque defiende en el fondo las mismas estructuras que él mismo. Tenemos a Vox, el partido más vendepatrias del puto Parlamento, Congreso de los Diputados. Literalmente, el partido más vendepatrias, por mucha pulserita de España, muchos gritos de yo soy español y muchas tonterías. Vox sigue una agenda prosionista, americana, israelí y marroquí. Y si en algún momento Vox consigue llegar al poder, solo hará que decir sí a lo que digan sus amos de Rabat, de Tel Aviv o de Washington y lamerles las botas, no hará otra cosa. Pero de nuevo, como estamos en los tiempos de los memes, y haciendo la metáfora, como estamos en los tiempos de Mercadona, lo que triunfa es el hacendado y el patriotismo de hacendado. Así que vete tú a saber que entre esos memes y estos hacendados no puedan hacer gobierno para tumbar a Pedro Sánchez. Se me ocurre que puede ser una opción, una alternativa viable dentro de las circunstancias de la mierda de gestión que se está realizando en el conflicto que aquí nos atañe. Bueno, sea como fuere, tampoco hemos venido a ser gurús de nada. Hostia, se me cayó. Pero simplemente quería demostrar con este panorama geográfico, político y geopolítico que tenemos el cóctel perfecto, el cóctel de ingredientes perfecto para afirmar que sí, que precisamente las agendas marroquíes, israelíes y estadounidenses tienen todos los ingredientes para orquestar un plan y quitarse de en medio a alguien incómodo para ellos
o por lo menos para intentar agitar una serie de intereses mucho más profundos de lo que parece, y ahí entran empresas como BlackRock, como Palantir, etcétera, etcétera, instrumentalizando a la población civil que llega, instrumentalizando a la población civil que acoge, para, como digo, poder ver sus intereses cumplidos. Lo único que falta por determinar es cuáles son los cómplices internos. Por suerte, opino que se verá bastante claro, porque este problema, así planteado, es absolutamente irresoluble. No tiene solución. Luego, quien se vea beneficiado de lo que está pasando hoy en Ceuta será el cómplice, será el culpable y será quien lo haya orquestado desde dentro. Podéis llamarme conspiranoico, pero es mi opinión.